A continuación escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Honorable Congreso del Estado. Señor Gobernador Manuel Velasco Cuello, es para nosotros motivo de gran orgullo su presencia vista muy importante de este evento. Sea usted bienvenido a este diplomado de Derecho Parlamentario, que para nosotros es el inicio de lo que será la gran reforma constitucional. Quiero agradecer la presencia del doctor Diego Valadez. Un mexicano, un gran jurista, que con sus luces va a aportar las herramientas jurídicas para nuestro nuevo marco constitucional en Chiapas. Muchas gracias, doctor. La presencia en este diplomado lo viste, pero además es el arranque de lo que se escribe una nueva historia en Chiapas en materia constitucional. Quiero agradecer también la presencia de mi amigo, el presidente magistrado Rutilio Escandón Cadenas. Muchas gracias, presidente. La presencia de nuestro estimado Procurador de Justicia, el licenciado Raciel López Salazar. La presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, nuestro amigo Mauricio Pérez Anzuelo. Muchas gracias. La presencia del doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de nuestra máxima casa de estudios en Chiapas. Muchas gracias, rector. Amigas diputadas, amigos diputados, a las diferentes cámaras relacionadas con la actividad legislativa, quiero agradecer la presencia de la barra chiapaneca de abogados, la presencia de las mujeres abogadas en Chiapas, a los funcionarios de gobierno que el día de hoy nos acompañan, al cuerpo de asesores de este Congreso del Estado. La presencia de todos y cada uno de ustedes es muy importante para este gran evento en nuestro estado. Hace algunos meses compartí una reunión con el señor gobernador donde me expresó su inquietud no solamente de hacer política en Chiapas. Me dijo, se trata de nuestro paso, de nuestra actuación pública, hagamos historia. Y por eso, señor gobernador, con su gran iniciativa para hacer esta gran reforma constitucional, lo hemos tomado con un gran deseo de dejar las bases de un Chiapas que nos permita consolidar sus avances y que dejemos ser el Estado que por años y que de manera histórica ha tenido pobreza, marginación. Somos herederos de un gran legado como Fray Matías de Córdoba, herederos de Belisario Domínguez, de destacados juristas que nuestro Estado ha dado. Podríamos citar muchos de ellos. Pero algo importante en el fortalecimiento democrático de nuestro Estado de Chiapas, y lo digo de manera reiterativa, este es el momento histórico para iniciar la profesionalización de nuestra actividad legislativa. Desarrollar con esta generación de representantes populares una nueva cultura parlamentaria.
Esta legislatura orientará su tarea a la consolidación de un marco jurídico acorde a los ritmos de desarrollo internacional, nacional y local. El diplomado que hoy inicia manda el mensaje de una nueva forma de establecer relaciones entre los actores políticos del Congreso, desde el reconocimiento de la necesidad de prepararse para servir mejor. Tiene un diseño especial, parte de un enfoque teórico práctico. Simultáneamente que se desarrolla la función legislativa, nos aplicamos a la reflexión y a la mejora de los procedimientos parlamentarios. La urgente necesidad de una agenda legislativa que ponga en tiempo el sistema jurídico de Chiapas requiere de voluntad política y capacidad técnica en su función legislativa. Por eso celebramos enormemente esta gran oportunidad de compartir con ustedes, los medios de comunicación, nuestra inquietud en aquellos grandes temas en materia de procuración de justicia, de prevención al delito, de seguridad. Siga Chiapas por ese camino correcto. Por eso hemos iniciado desde hace 3 semanas con foros ciudadanos que nos van a permitir tener una nueva reglamentación jurídica, pero que además nos dará la oportunidad, amigos y amigas de Chiapas, de tener un marco jurídico que no solamente se envía de las oficinas del Ejecutivo al Poder Legislativo. Hoy este equilibrio de poderes es importante para Chiapas porque el gobernador nos ha motivado y nos ha dado la oportunidad de discutir, de sociabilizar cada tema en los cuales nuestros presidentes de comisión, nuestros diputados e integrantes van a hacer aportes interesantes en cada materia. El medio ambiente es sin duda el eje rector principal de esta legislatura de los próximos años. Nada tiene que ver con actividades partidistas, lo quiero dejar muy en claro. Tiene que ver con la agenda internacional que nos han marcado las potencias mundiales y desde luego Chiapas representa un pulmón importante para América, para nuestro país. Con ello podríamos hablar de tantos y tantos temas y que este diplomado en Derecho Parlamentario nos va a dar la oportunidad de nutrirnos del conocimiento. En 1973 hubo un destacado científico mexicano, un gran gobernador, un doctor que inició con una gran reforma constitucional y que el día de ayer fue su aniversario luctuoso, el doctor Manuel Velasco Suárez. Él fue un hombre visionario en el tema del desarrollo sustentable. Pero como ustedes bien saben, cada política pública debe ser evaluada. Cada política pública tiene una vigencia porque surgen diferentes necesidades. Pero en nuestro Chiapas, en la parte que nos corresponde de generar conciencia, que ya ha iniciado el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación, generar conciencia a los más pequeños, a los chiapanecos que van a las primarias, a las secundarias. Se está generando una conciencia en torno a nuestro ambiente. Es importante que cada uno de nosotros aportemos y aportemos bien. No se trata de hacer en Chiapas como que hacemos nuestro trabajo y como que la gente siente que hacemos lo que nos toca.
Es momento de cerrar filas. Son 3 años de esta legislatura, que el 2016, señor gobernador, será sin duda el año de las transformaciones estructurales en la Constitución política de Chiapas. No le vamos a poner sobrenombre. No necesitamos ponerle una constitución a qué siglo corresponde. Debemos solamente hacer una profunda reforma constitucional que nos permita tener cada sentimiento y el sentido de pertenencia y el orgullo de ser chiapaneco. Muchas gracias. Los felicito a todos por participar en esta diplomada. En los próximos meses vamos a tener la conclusión de esta actividad educativa parlamentaria con la presencia de destacados juristas. Señor gobernador, ya que aprovechando el espacio, en la parte de la reforma política queremos invitar a un destacado politólogo internacional, pero los recursos del Congreso no nos alcanzan y yo sé que usted nos va a ayudar en esa parte. Queremos traer a Giovanni Cartori, autor del libro de la Revolución Constitucional, sabiendo que vamos a contar con su apoyo. Muchas gracias a todos y buen provecho. Para continuar, participa el doctor Diego Valadez Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Señor gobernador, buenas tardes. Es un privilegio estar con usted. Agradezco mucho su presencia. Señor presidente de la Asamblea, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, señor procurador, señor rector, señores diputados, distinguidos asistentes, maestros universitarios. No deja de ser altamente significativo que en un diplomado en Derecho Parlamentario se estén dando las oportunidades para discutir, para analizar y para proponer inclusive reformas relacionadas con el funcionamiento de los congresos. Es evidente que cuanto se haga en este Estado va a tener repercusión en el resto de la República, porque ustedes están justamente a partir de este diplomado poniéndose a la vanguardia en cuanto a preparar las características de lo que debe ser un nuevo Congreso con un nuevo enfoque democrático en el país. Por eso también es para mí muy alentador contar con la presencia del señor gobernador y celebro el recuerdo que hizo el diputado Ramírez Aguilar de don Manuel Velasco Suárez, por quien tuve una gran admiración y de quien me puedo enorgullecer por haber sido considerado su amigo. En especial, tuve la oportunidad de estar muy cerca de él en el Consejo Nacional de Bioética, porque don Manuel fue un precursor del pensamiento científico y bioético en el país y, por supuesto, interesado permanentemente en la vinculación entre los conceptos de bioética y de derecho. Voy a hablar sobre un tema que puede ser de interés para ustedes por lo que se ha manifestado en el ambiente de renovación institucional que hay en este Estado y porque ya se habla de una reforma constitucional hacia el porvenir.
Solamente me atrevo a hacer una consulta previa a un gobernador y a los señores organizadores, y es si no considerarían adecuado que se sirviera, me atrevo a sugerir, que se sirviera la comida para que yo así pueda hablar con ustedes con más libertad. Muchas gracias. ¿Cuál es el estado de nuestras instituciones por lo que se refiere al desarrollo de la Constitución en general, por lo que concierne al desarrollo de los congresos y por lo que corresponde al desarrollo del régimen de gobierno? Iré en orden sucesivo a partir de lo que es el régimen de gobierno del Congreso y concluiré con el tema de la Constitución, que es evidentemente el tema que lo engloba todo. Hace ya siglos nos venimos orientando en la construcción de nuestro sistema constitucional por dos grandes elementos conceptuales: el de la soberanía popular y el de la separación de poderes. En el caso de la soberanía popular, sin embargo, se ha encontrado la necesidad, después de la enunciación que hizo Juan Jacobo Rousseau de ese gran concepto, fundado, por supuesto, en otros predecesores como Jean Moulin, pero se ha avanzado en algo que es clave para el desarrollo de los sistemas constitucionales: el concepto de representación política. Este concepto de representación política no estaba presente en las ideas fundamentales adoptadas por el constitucionalismo primigenio del siglo XVIII y del principio del XIX, en las tesis de Juan Jacobo Rousseau, pero son clave para instrumentar la democracia. Tanto que hoy lo podemos ver con la realidad mexicana, cuando lo que advertimos es un deterioro en la percepción general de la sociedad con relación al ejercicio de la política y en particular con el desempeño de los partidos políticos. Y aquí nos encontramos con que una de las bases de la organización política que se apoya en el sistema representativo comienza a verse erosionada en nuestro país. La necesidad de restablecer la confianza en los partidos y la confianza en la política es uno de los principales desafíos que tiene nuestra vida institucional en la actualidad. El otro aspecto corresponde a ese principio que ya mencioné, establecido por Montesquieu en este caso, relacionado con la separación de poderes. Y una mala lectura de la separación de poderes nos llevó a que a lo largo del siglo XIX y también del siglo XX, en México y en muchísimos otros sistemas constitucionales del mundo, se considerara que el funcionamiento de los gobiernos y el funcionamiento de los congresos debía transcurrir por caminos separados, en ningún momento convergentes, para no afectar lo que se entendía como una formación rígida en cuanto a la separación de poderes. Nada más aquí hay que tener presente algo. Cuando esta doctrina se enuncia por Montesquieu en el siglo XVIII, el problema que se planteaba para quienes en ese momento escribían de derecho público y de política era cómo atenuar los efectos de la monarquía absolutista que se había establecido en prácticamente todo el espacio europeo. Y por lo mismo, todo lo que se planteaba era decir: evitemos que en la función que toca a quienes deben legislar esté presente la decisión del monarca, para de esa manera atenuar los efectos de la monarquía absoluta. Pero por otro lado, el propio Montesquieu no era precisamente un demócrata, y él mismo abogaba por dotar
al Ejecutivo de todas las facultades para ejercer su función sin intervención alguna, sin participación siquiera mínima de quienes representaban funciones de naturaleza parlamentaria. Y esto permeó en el sistema constitucional de muchos países, particularmente en el sistema constitucional latinoamericano, y por supuesto el caso de México no fue la excepción. Y por eso lo que fructificó y lo que proliferó en nuestro hemisferio fueron dictaduras personalistas basadas precisamente en el principio que se invocaba de separación de poderes. Tantas veces cuantas los congresos quieren intervenir para opinar o para orientar la función del gobierno, se estrellaban ante el argumento por parte de quienes ejercían funciones de la no intervención de un poder ajeno al propio. Curiosamente, no fue así como se construyó el sistema presidencial estadounidense. El sistema presidencial estadounidense se construyó sobre la base de admitir que el Senado, y así lo dice la propia Constitución, participa con relación al presidente de Estados Unidos en dos funciones muy importantes que son asesoramiento y consentimiento, o lo que en su lengua se dice advice and consent. El asesoramiento, o sea, la consulta, la opinión y el consentimiento con relación a los actos del presidente por parte del Senado ha permitido establecer una relación entre esos dos órganos del poder que no se trasladó al resto del constitucionalismo latinoamericano. Tomamos el sistema presidencial en buena medida, trasladando los preceptos de la Constitución estadounidense a las constituciones de todo nuestro hemisferio, pero sin incluir esa vinculación entre la función senatorial, que era el órgano de representación legislativa y política, y la función ejecutiva. Pero luego hubo otro proceso de distanciamiento entre el presidencialismo estadounidense y el presidencialismo latinoamericano, que fue la emergencia, el surgimiento de un nuevo modelo presidencial, en este caso francés, basado en la experiencia de Napoleón III, que comenzó como presidente de Francia en 1848 y culminó como emperador Napoleón III, al que nosotros recordamos, entre otras cosas, por la intervención francesa en México. ¿Y en qué consistió el presidencialismo francés de corte bonapartista? En darle a la función presidencial de su origen un elemento plebiscitario, y también esto marca una distancia considerable con relación a las características del presidencialismo estadounidense. Y el presidencialismo estadounidense está vinculando la relación entre Senado y presidente, y por otra parte tiene como fuente de origen en cuanto a su legitimidad democrática diferentes orígenes, diferentes bases. Por eso en Estados Unidos prevalece el sistema de elección indirecta del presidente, a diferencia de que se estableció en América Latina a partir de los años 50 del siglo XIX, que fue la elección plebiscitaria, es la elección directa. Bien, esto marca dos formas diferentes de presidencialismo. Un presidencialismo que sí permite la relación constructiva con los órganos procesuales, y un presidencialismo que justamente se basa en la limitación a esa posibilidad de relación, aduciendo la aplicación rigurosa del principio de separación de poderes. ¿Qué es lo que está pasando en la experiencia política de los sistemas presidenciales en el mundo, y muy particularmente en la experiencia política de los sistemas presidenciales en nuestro hemisferio, en América Latina? Lo que se ha encontrado
es que las formas de gobernabilidad democrática exigen cada vez de manera más significativa la participación de los grupos minoritarios. El viejo concepto jeffersoniano de la democracia mayoritaria está dejando su espacio a un concepto dinámico y contemporáneo de democracia consociativa. Esto es, de una democracia que incluya a todos, a la mayoría, a las mayorías y a las minorías. Y cuando se consigue hacer el diseño institucional para que estas dos grandes expresiones de la realidad social de un país puedan fluir con libertad y a través de canales institucionales, entonces se produce lo que se llama gobernabilidad democrática. A diferencia de la simple gobernabilidad basada en el ejercicio directo de la fuerza coercitiva que corresponde al poder del Estado. Y aquí es donde comienza a dar un giro la organización constitucional en nuestro hemisferio y comienza a preverse una nueva forma de estructurar las relaciones entre los diferentes componentes de la sociedad. Porque además también se advierte que en el complejo tejido social los que forman parte de una minoría también forman parte de muchas minorías. No se trata solamente de formar parte de una mayoría o de una minoría en el orden de los partidos políticos. También tienen relevancia las formas de participación en cuanto a las inquietudes sociales, porque hay quienes forman parte de un partido, pero tienen preocupaciones dominantes por lo que se refiere, por ejemplo, a temas de medio ambiente, o a temas de desarrollo económico, o a temas de justicia, o a temas de equidad de género. Esto es, las mayorías y las minorías se entrecruzan. Se puede ser un feminista activo o una feminista activa, porque no es solamente característica de las mujeres, también muchos de los hombres feministas, y formar parte de diferentes partidos. De manera que se forma parte de una mayoría en cuanto al orden cultural de reivindicación de los derechos de la mujer, con independencia de que se forme parte de una minoría con relación a la militancia en un partido. ¿Esto qué significa? Que la complejidad de la sociedad contemporánea requiere de la presencia de instituciones que permitan compaginar las formaciones y las orientaciones mayoritarias y las minoritarias para construir una sola forma de expresión, una expresión democrática. Cuando tuve oportunidad de comentar esto con mi querido amigo Carlos Nazarén, no alcanza a ver desde economía, a propósito justamente de este primer diplomado y el tema a plantear con ustedes, hablamos de la conveniencia de que pudiera darles yo algunos puntos de vista relacionados con la relevancia de las coaliciones de gobierno. Estamos muy familiarizados con las coaliciones electorales, pero estamos poco familiarizados con las coaliciones de gobierno. Si bien debe reconocerse que las coaliciones de gobierno también se pueden distinguir en dos grandes segmentos. Las coaliciones formales, esto es, las que de alguna manera establecen acuerdos expresos entre diferentes fuerzas políticas, y las coaliciones informales, que tienden a ser una forma normal de operar de la política. Estas coaliciones muchas veces se dan inclusive en el seno de los propios partidos políticos, porque aunque cada partido político tenga, en orden general, una estructura temática, ideológica, conceptual y programática para sus acciones, también sucede que dentro de cada partido hay diferentes corrientes de expresión o de opinión que enfatizan determinados aspectos que forman parte de la política del partido.
Y cuando se integran los gobiernos, muchas veces lo que se procura es que estén representados, así sean todos del mismo partido, diferentes, representadas diferentes corrientes de expresión dentro de la misma formación. Otra forma de la posibilidad de las posibilidades de las coaliciones se refiere a la incorporación o de otras personas pertenecientes a otros partidos políticos o de personas que incluso no militan en partidos. Esto forma parte de los estándares de la política, de lo que puede considerarse simplemente buenas prácticas políticas. Pero no es a eso a lo que se refiere o a lo que se alude con las coaliciones en orden formal para integrar una mayoría en los congresos de apoyo a las políticas de un gobierno que no ha alcanzado por sí solo mayoría electoral. Por eso hice referencia a esta distancia que hay entre el sistema presidencial estadounidense, cuya base electoral es el sufragio indirecto en segundo grado, y el sistema presidencial latinoamericano, que es estrictamente de base plebiscitaria. ¿Cómo se ha resuelto entre nosotros este sistema plebiscitario? También adoptando otra institución igualmente de cuño francés, la segunda vuelta. Y se ha considerado que para fortalecer las características plebiscitarias del presidencialismo es necesaria una segunda vuelta electoral para que, si nadie alcanzó el 50% o un número superior al 50% de los votos, vayan a una segunda vuelta aquellos que quedaron en los dos primeros lugares, para que entonces sí aritméticamente se tenga que dar por fuerza una mayoría en favor de algunos de los otros. Hay variantes. Por ejemplo, acabamos de ver lo que ocurrió en Argentina, donde está previsto que solamente se vaya a la segunda vuelta si ningún candidato obtiene el 45% de los votos, o el 40%, pero con un margen de diferencia con relación al segundo lugar de 10 puntos. O sea, si nadie obtiene el 40% frente a alguien que solo tuvo el 29%, o el 45% con independencia de lo que haya obtenido el segundo lugar, hay segunda vuelta como acaba de suceder. Pero ¿esto qué ocurre o qué genera? Esto genera el reforzamiento del sistema plebiscitario presidencial. Y este reforzamiento del sistema plebiscitario presidencial es uno de los elementos que obstaculiza el funcionamiento dinámico de las coaliciones de gobierno. En Argentina mismo existe ya un sistema por virtud del cual existe, además del presidente como jefe de Estado de gobierno, hay un gabinete que tiene funciones establecidas y un jefe de gabinete. Pero tanto el jefe del gabinete cuanto el gabinete mismo quedan condicionados en cuanto a su integración por el hecho de que el presidente de la República Argentina es el beneficiario de una pluralidad de votos siempre mayoritaria. Fue esta la primera vez que se presentó el caso de una votación en segunda vuelta, aunque no fue la primera vez en que un candidato a la presidencia quedó en minoría. La vez anterior fue en 2001, hace 14 años, cuando competían por la presidencia el señor Menem y el señor Kirchner. El señor Menem tuvo el 25% de los votos y el señor Kirchner el 21%. Tenía que haber una segunda vuelta. Pero entonces Menem, para forzar las condiciones de ingobernabilidad de Kirchner, se retiró de la contienda.
para dejar que llegara a la presidencia un candidato que solo había obtenido el 21% de los votos. Y este fue, desde el punto de vista de teoría constitucional y de prácticas electorales, interesantísimo. Porque se vio que aún con el 21% de los votos, un presidente puede construir una mayoría congresual suficiente para gobernar. ¿Y cómo fue que hizo el señor Kirchner? Construyó una coalición imperceptible, a bulto, pero muy claramente identificable, viéndolo ya en el. ¿Por qué? Porque casi todos los candidatos que intervinieron eran desmembramientos del mismo partido, del Partido Justicialista o Peronista. Esto es, el propio Menem y Kirchner procedían del mismo partido, como era el caso también del otro candidato, igual. Y solamente una expresión minoritaria correspondiente al Partido Radical tuvo también presencia en el Congreso, pero no rebasó el 10% del total. De manera que lo que Kirchner hizo, y fue lo que le permitió gobernar, consistió justamente en construir una coalición de los propios justicialistas, de los que habían sido menemistas, de los que habían sido dualdistas y de los que habían sido kirchnerianos o kirchneristas. Esta coalición ha durado todos los años que hemos visto, sin que el presidente, repito, hubiera tenido en su fase inicial más que el 21% de los votos. ¿Qué significa esto, señoras y señores? Que la clave para la construcción de un sistema democrático no está en investir a los presidentes de las repúblicas de esos atributos plebiscitarios que les permiten gobernar sin el consenso y el acuerdo con otras fuerzas políticas. Y que por el contrario, cuando las condiciones de su propia elección lo imponen, resulta muy funcional que haya medios para construir una coalición de gobierno. Esto lo tenemos ya en México y entrará en vigor en 2018. La reforma a la Constitución ya fue aprobada y una disposición transitoria establece que sea a partir de 2018 cuando el presidente de la República, que tome posesión el 1 de diciembre de ese año, pueda optar libremente por constituir una coalición de gobierno o no. No tenía que decirse por parte de la Constitución que esto es potestativo del presidente, porque en un sistema presidencial los presidentes son jefes de Estado y jefes de gobierno y pueden optar por gobernar en solitario, aún en minoría, exponiéndose, eso sí, a los procesos de bloqueo congresual, cuando en el Congreso las fuerzas políticas de otros partidos no le dan su voto al gobierno para la integración o aprobación del presupuesto o del paquete legislativo necesario para la instrumentación de sus políticas de gobierno. Pero lo importante, que es lo que me interesa comentar con ustedes, que corresponde a su preocupación justamente por el derecho parlamentario, es que aunque es potestativa la integración de las coaliciones a partir de 2018, va a ser en la práctica casi inevitable. ¿Por qué digo esto? Todos vimos que el 2 de diciembre de 2012 fue firmado un pacto al que se denominó Pacto por México. Este pacto fue suscrito solo por 4 personas: el presidente de la República y los 3 presidentes de los partidos políticos con mayor implantación electoral en el país. Sin embargo, no pasó al Congreso, de suerte que no lo hizo suyo la representación nacional, y por eso vimos que entró en un proceso de decadencia muy acelerado, y que una vez que se cumplieron las primeras metas de los objetivos planteados,
que eran fundamentalmente las de la reforma estructural, el Pacto por México se disolvió. ¿Qué es lo que plantea una coalición? Una coalición exige, entre otras cosas, y así lo dice la Constitución, que se establezca un acuerdo de coalición que será sometido a la aprobación del Senado. Pero además, otra cosa, si el presidente opta por la coalición, entonces tiene que presentar a la ratificación del Senado a todo su gabinete, con excepción de los dos ministros que forman parte de las Fuerzas Armadas del país. ¿Esto qué significa? Significa que mientras que en 2012 las fuerzas políticas del país, encausadas en perspectivas de los diferentes partidos, podían firmar un acuerdo de voluntades con el presidente de la República que no hacía otra cosa sino definir una agenda legislativa, pero no vincularlos institucionalmente, se van a ver en la circunstancia, en 2018, de decir: sí, presidente, tú tienes la facultad discrecional de convocarnos a una coalición. Nada más que, si no lo haces, no te ofrecemos cooperación alguna, como si se le ofreció en 2012. ¿Por qué? Porque a partir de 2018 lo que hay son incentivos constitucionales para que efectivamente las fuerzas políticas del país no apoyen de manera, déjenme ustedes llamarle así, convencionalmente, gratuita al presidente de la República. En tanto que si no hay coalición, no hay aprobación del acuerdo de coalición, no hay aprobación en el Congreso del programa de gobierno y no hay aprobación por parte del Congreso de los integrantes del gabinete presidencial. De manera que si no se formaliza la coalición, el presidente puede gobernar, sigue siendo presidente y nombra su gabinete con libertad, pero las fuerzas que representen la mayoría política muy bien pueden hacer, como ocurre en el caso de Estados Unidos, un bloqueo, con lo que llaman allá un deadlock, o sea, impedir la aprobación de presupuesto, como ha ocurrido en Estados Unidos, o de disposiciones legales. Esto significa que muy probablemente a partir de 2018 lo que vamos a ver es una nueva forma de interacción entre el Congreso Federal y gobierno, que además tiene un ingrediente adicional. A partir de 2018 los legisladores federales estarán en las mismas circunstancias que los legisladores locales de Chiapas, serán reelegibles. Esto significa no que vaya a haber una traslación del poder del gobierno al Congreso, significa que va a haber una mayor integración entre el Congreso y el gobierno, y que llevará a la necesidad de definir nuevas formas de relación entre esos dos grandes órganos del poder y también nuevas formas de funcionamiento al interior de cada uno de ellos. Por ejemplo, el Congreso, muy probablemente, y esa es, digamos, la inercia de reforma constitucional que prácticamente no será evitable, el Congreso Federal Mexicano tendrá que modificar varias de sus formas de funcionamiento para poder otra vez adquirir o para adquirir o recuperar el prestigio del que actualmente no dispone. Vean ustedes casos como este. Es frecuente que veamos en los medios de comunicación fotografías en las que aparecen diputados o senadores dormitando o por lo menos bostezando, pensando, haciendo todo lo que no corresponde al trabajo de una Cámara. ¿Por qué nos pasa eso? Porque en México no hemos adoptado la distinción entre quórum de deliberación
y quórum de votación. En los grandes congresos, en el número, o en los congresos de las democracias consolidadas, existe la diferenciación entre quórum de deliberación y quórum de votación. Para el quórum de deliberación basta con que estén el presidente del Congreso y el orador. Y si no quiere estar nadie más, no está nadie más. Para el quórum de votación se exige que sí estén todos. Y esto permite, entre otras cosas, que las comisiones trabajen, porque es imposible hacer que las comisiones trabajen cuando al mismo tiempo se exige que todos los legisladores estén presentes en las largas deliberaciones que muchas veces tienen lugar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Segundo elemento que también ha desprestigiado al Congreso mexicano: la no dictaminación de iniciativas y lo que se llama rezago legislativo. ¿Cómo se ha resuelto esto en todos los demás congresos? Por una figura simplísima: la caducidad de las iniciativas. La iniciativa tiene vigencia o durante el periodo de la legislatura, que son algunos casos, o durante el año calendario en el cual se presenta la iniciativa. Si una iniciativa es presentada en un periodo de sesiones, esa es otra opción, los periodos de sesiones. Si una iniciativa es presentada en un periodo de sesiones, o en un año determinado, o en una legislatura, y durante ese periodo, ese año o esa legislatura no es dictaminada, caduca y no se incluye en lo que en este momento se le atribuye al Congreso mexicano, que tiene centenares de iniciativas sin dictaminar. Son, como ven ustedes, mecanismos muy sencillos que se resuelven con las leyes orgánicas o los reglamentos del Congreso, que tendrán que adoptarse en México para recuperar el prestigio que corresponde a un órgano tan importante como el Congreso de la Unión. Pero segundo, mejorará también la relación dentro del propio gobierno, porque la integración plural del gobierno con integrantes de diferentes partidos a partir o con base en el acuerdo que se haya llevado a cabo para la formación de la coalición, que por otra parte las coaliciones pueden ser solo sobre el programa o sobre el programa y sobre los integrantes del gobierno, ahí está la flexibilidad. Pero suponiendo que fuera solo sobre el programa, el Congreso se convierte en el órgano de evaluación y seguimiento del programa que haya sido aprobado por el propio Congreso. Y si además también se combinó la integración en el gobierno de miembros de otros partidos que estén construyendo entre todos la mayoría que da soporte al gobierno y a su partido y a su programa, entonces dentro del propio gobierno se introducen elementos de control intraorgánico, con virtud de los cuales cada uno de los integrantes del gabinete está controlando a los demás para que todos estén obligados a cumplir con lo que todos los partidos que están ahí representados en ese gabinete suscribieron. Como ustedes pueden ver, viene una etapa de enorme creatividad para las instituciones mexicanas a partir de 2018 en el ámbito federal. Una prevención. No hay instituciones perfectas. Es una verdad de perogrullo, todos lo sabemos. ¿En qué consiste un buen diseño institucional? Un buen diseño institucional consiste en obtener las mayores ventajas posibles de una institución con relación a la atenuación de sus desventajas. Las coaliciones tienen ventajas y tienen enormes desventajas. Las ventajas son que permiten la gobernabilidad democrática al construir la mayoría congresual para apoyo al presidente y al programa del gobierno, pero también representan una desventaja. En primer lugar, se modifica la relación entre el elector y el partido por el que vota, porque cada elector vota por un partido que tiene un programa específico, y resulta que en el momento que se integra la coalición,
Lo que se convierte en programa es una combinación de los diferentes planteamientos elaborados en el acuerdo que libremente se negocia. De manera que los representantes, los partidos y los gobernantes están de alguna manera emancipándose con relación a las decisiones que toma el electorado al apoyar a cada partido. Esta es una desventaja. Otra desventaja es que en ese intercambio de apoyos pueden incluirse elementos que no correspondan a la ética política, porque pueden incorporarse formas de indulgencia entre las fuerzas políticas que se pueden traducir en actos de encubrimiento o en actos de perdón enmascarado con relación a desviaciones de conducta por parte de algunos o de todos los agentes políticos que suscriben a la política. Esta es la parte negativa. Pero la parte positiva sigue siendo dominante porque sí se establecen las bases de la gobernabilidad democrática, porque generan nuevas formas de control político, por algo que es clave en toda la democracia. Involucra por vez primera en el interés en estas negociaciones y en la operación de ese tipo de acuerdos a la ciudadanía. Aquí es donde estamos en un punto clave. Voy a terminar ya en 5 minutos para no aburrirlos más y ponerme, si así lo autorizan los organizadores, a disposición de ustedes para atender sus preguntas, si es que hecho es posible. Pero aquí es donde concluyo con el tema de la reforma constitucional. Uno de los puntos débiles de nuestro sistema constitucional democrático es la enorme distancia que hay entre electores y elegidos, entre gobernantes y gobernados. La distancia de una ciudadanía que no está políticamente involucrada en la gestión pública de su propio gobierno y que, y esto es lo más grave, ha dejado de tener como referente la Constitución. Nosotros tuvimos una experiencia fundamental a partir de 1917, que consistió en que la Constitución tomó los temas del pueblo, los normativizó y los convirtió, esos temas, al hacerlos norma, en maneras de reivindicación popular. Cuando la Constitución de 1917 introduce el tema agrario y el tema obrero en la Constitución, los campesinos y los trabajadores del país se convirtieron en los más interesados en el estudio y el conocimiento de la Constitución, porque era lo que les permitía tener tierras, tener trabajo y defenderlo a través de sus sindicatos. Por eso, durante mucho tiempo, la Constitución se convirtió en un tema recurrente del discurso político, porque era realmente un instrumento de defensa de la sociedad, y la sociedad leía la Constitución. Lo que ocurre es que esa Constitución estaba redactada en 22.000 palabras. Hoy la Constitución mexicana está redactada en 67.000 palabras. Y hemos incluido en la Constitución una gran cantidad de elementos de detalle que son imposibles de entender para el lector medio e incluso para el lector avesado. Puedo decir a ustedes, todos aquí son lectores de la Constitución avesados, ustedes saben perfectamente que si le damos a leer a un universitario no abogado o a un ciudadano muy experimentado las reglas para la asignación de curules en la Cámara de Diputados con el mecanismo de representación proporcional, la mayor parte no las van a entender.
Y si les damos a leer el artículo 41 para que nos digan cómo entienden que se hace la asignación de recursos públicos a los partidos, la mayor parte de los lectores que no sean expertos en temas políticos y legales no los van a entender. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una constitución para ciudadanos hoy como si tuvimos una constitución para ciudadanos en 1917. Si hoy queremos restablecer la vida de la constitución, tenemos que darle un nuevo carácter a su contenido. Tenemos que sistematizar nuevamente la constitución y tenemos que consolidar su texto, reescribiéndolo. No estoy planteando en este momento solo reformarlo, sino reescribirlo, consolidándolo y reordenándolo. Si vamos a la Constitución, y todos los presentes la conocen, sabemos que dice mentiras. Esto no es admisible en una Constitución que sea respetada por la ciudadanía. Nos dice mentiras cuando dice que todos los mexicanos tienen derecho a una alimentación suficiente y de calidad. Sabemos que eso no ocurre. Nos dice mentiras cuando no señala que la Fiscalía General de la República, que por cierto todavía no se ha constituido, está en la Constitución, pero no está en la República. Cuando nos dice que esa Fiscalía forma parte del Poder Judicial de la Federación. Nos dice mentiras cuando señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos forma parte también del Poder Judicial de la Federación. O sea, nosotros lo leemos, ya la tenemos interiorizada, ya no nos alarmamos y simplemente decimos, esto es un error técnico. Nada más que si nosotros no fuéramos mexicanos, si este seminario lo tuviéramos en este momento en Argentina y estuviéramos estudiando la Constitución mexicana, todos diríamos, qué país tan raro que pone una dependencia del Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial Federal. Esto con la Procuraduría General de la República. Pero diríamos todavía, qué país tan raro que tiene una institución que se llama Fiscalía, que no existe y que es autónoma, pero forma parte del Poder Judicial. Pero por otra parte en la prensa leemos que hay una Procuraduría General de la República que no está en la Constitución y que está funcionando. O sea, hemos deconstruido la Constitución. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que reescribirla. Tenemos que hacerla otra vez una Constitución para ciudadanos. Yo creo que este es un trabajo a todos, y por eso señalé, muchas gracias, señalé en un principio, que qué bueno que en este maravilloso estado, con la tradición poderosa en el orden político y en el orden jurídico que tiene, que han salido grandes políticos del país y grandes juristas, grandes constitucionalistas en particular, qué bueno que ojalá que ustedes que van a entrar a este proceso de revisión puedan darle a México un ejemplo de cómo se puede hacer otra vez una constitución legible, una constitución accesible y una constitución estable. Les deseo mucho éxito en el seminario y en todo lo que hagan. Escuchemos el mensaje a cargo del licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas. Muchas gracias por la invitación que me hacen las diputadas y diputados del Congreso del Estado a poder participar el día de hoy en este diplomado parlamentario. Estoy seguro que va a traer cosas muy buenas, como las que el día de hoy acaba de mencionar el doctor Diego Valadez, a quien en lo personal le tengo una gran admiración y un gran cariño por la amistad familiar que me une con
el doctor Diego Valadez desde hace muchos años. Fue gran amigo del doctor Manuel Velasco Suárez, fue gran amigo de mi tío Manuel Camacho Solís, en paz descanse, y he tenido la oportunidad de poder estar cerca del doctor Diego Valadez desde hace muchos años, y es muy honroso para nosotros que venga a compartir las experiencias, como aquí lo manifestó, de otros países, de otros estados, para que nosotros aquí en Chiapas, me quedo con la última parte del doctor Diego Valadez. Ustedes, las diputadas, los diputados del Congreso del Estado, puedan construir una constitución ciudadana. Ese debe ser el objetivo, ese debe ser la meta, ese debe ser el propósito por el que deben de trabajar y construir una constitución que sea ciudadana, que la ciudadanía se identifique con ella y la sienta de ellos. En eso deben de trabajar, donde se abra un amplio debate sobre todos los temas, con todos los sectores sociales en las diferentes regiones de nuestro estado. Y ahí se debata la conveniencia o no de la segunda vuelta y puedan expresarse las cosas positivas que puede tener la segunda vuelta, puedan discutirse y puedan también tomarse ejemplos de otros países que, como aquí lo mencionó el doctor Valadez, han tenido presidentes con solamente el 21% de los votos. Pero también una propuesta que es interesante, que se debe de analizar, es el de los gobiernos de coalición. Que se pueda tener la oportunidad de tener gobiernos de coalición en base a un consenso más amplio y el gobernante en turno pueda tener una mayoría en el gobierno, mediante el gobierno de coalición y los consensos que se generan para alcanzar el gobierno de coalición. Va a ser una decisión de ustedes, por mi parte yo estoy a favor de ello, pero es una decisión que ustedes deben de valorar, que deben de discutir y que debe ser un foro amplio donde no solamente se realice aquí en Tuxtla Gutiérrez, sino que se tomen en cuenta a todas las regiones de nuestro estado, donde puedan haber representación de todos los municipios y se pueda abrir un amplio debate donde los ciudadanos participen. Yo aplaudo la decisión que están tomando las diputadas, los diputados, el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, de que se discute este tema, que realmente se pueda llegar a una constitución, como lo dijo el doctor Diego Valadez, que sea ciudadana, que sea para los ciudadanos y que los ciudadanos se sientan representados en ella. Una constitución que tenga como ejes el bienestar, el desarrollo, el crecimiento, el medio ambiente y la equidad entre los ciudadanos. Qué bueno que está también aquí el día de hoy con nosotros el licenciado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial de nuestro estado. Tomamos nota también del planteamiento que hizo el doctor Diego Valadez para que en Chiapas se pase de una procuraduría a una fiscalía. Y también debe ser un tema que los ciudadanos, que los diputados deben de analizar y deben de debatir. Lo que queremos es de que salgan fortalecidos de este foro, que este diplomado de Derecho Parlamentario traiga cosas buenas para ustedes, traiga reflexiones de fondo de cómo estamos, porque también hay que decirlo, luego nos empeñamos solamente en ver la parte negativa y hay cosas positivas de nuestra Constitución,
pero también hay cosas que se deben de reformar y ahí es a donde ustedes van a tener la oportunidad de poderlo hacer. Me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí reunidos todas las fracciones parlamentarias que tienen representación en el Congreso del Estado, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Morena, del Partido Verde, del Partido Mover a Chiapas, del Partido Chiapas Unido, que tienen representación en el Congreso del Estado y que realmente la Constitución ciudadana que debatan y que puedan llegar a consenso a ella, que realmente todas y todos ustedes alcancen un consenso que sea en beneficio de los ciudadanos de Chiapas. Me da mucho gusto que hayan tenido esta iniciativa, que realmente tengan el deseo de no ser una legislatura más y que pase de noche, sino que realmente hagan leyes y reformas pensando en el bienestar de la gente. Hemos trabajado en estos 3 primeros años de mi administración cerca del Congreso. Hemos tenido una relación cercana con las diputadas y con los diputados, donde nos gusta escucharlos y atender sus inquietudes. Sabemos que ustedes representan a una región importante en nuestro estado, cada una y cada uno de ustedes, y que ven y deben de ver por los intereses de la gente de su región y el interés colectivo que es nuestro estado. No me queda más que reconocerles esta iniciativa que han tenido. Estoy seguro que con participaciones como la del doctor Diego Valadez y las que aquí ya mencionó el presidente del Congreso, que se habrán de tener, como también va a venir Mauricio Fara, Guevara, Héctor Fix Fierro y muchos que van a participar en este Parlamento chiapaneco, será de gran utilidad y de gran madurez política para poder sacar lo mejor de cada uno de sus conocimientos. Ese es el objetivo que se tiene. Aquí ya se pusieron el día de hoy, por ejemplo, ya muchos de ustedes yo veía que observaban con muchísima atención el planteamiento que hacía el doctor Valadez sobre la segunda vuelta, las conveniencias. Nos queda muy claro que el doctor Valadez está a favor de la segunda vuelta. Y es un tema que ustedes deben de analizar y que Chiapas podría ser el primer estado, si ustedes así lo deciden, en tener la segunda vuelta electoral. Creo que no existe, no tiene otro estado hasta el momento. También el tema de que se puedan construir gobiernos de coalición donde se puedan integrar las diferentes fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral de acuerdo a su peso electoral en el gobierno de coalición. Muchas felicidades. Por mi parte declaramos formalmente inaugurado este diplomado parlamentario, siendo el día 3 de diciembre del año 2015, y que sea algo muy positivo y siente las bases para que cada uno y cada uno de ustedes puedan construir una constitución ciudadana. Enhorabuena y que tengan el mayor de los éxitos. Muchas gracias.